Evidencia bíblica de la revelación sobre la ceguera de Israel. 6 evidencias bíblicas que solidifican el hecho de que incluso los judíos, estando ciegos, aún pueden salvarse. La oración de Jesús pidiendo perdón, la enseñanza de Pablo en Romanos 11, el presagio en la vida de José, el quinto sello, el justo juicio de Dios, basado en el conocimiento y el pacto incondicional de Dios con Israel a través de Abraham, es la evidencia. Vamos a la oración de Jesús por el perdón. Mientras estaba colgado en la cruz, Jesucristo pronunció estas palabras: perdón en lugar de condenación. Lucas 23, versículo 34. Entonces Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partieron sus vestidos y echaron suertes. Esta es una gracia asombrosa, la de nuestro Dios. Fíjese usted, aunque su propio pueblo, según la carne, pidió su muerte, pidió su sangre, Él sopla con misericordia en lugar de juicio. Los judíos cegados, aquellos judíos de aquella época, Jesús muestra que aún ellos podrían salvarse. Las palabras de Jesús revelan que algunos judíos ciegos de su época podían también salvarse porque no sabían lo que estaban haciendo. El principio es que los judíos espiritualmente estaban ciegos. No podían entender completamente las consecuencias de rechazar a Cristo. Así como un ciego natural tropieza inocentemente, desprevenido, sobre un objeto en el camino, por lo que algunos judíos cegados, sin querer tropezar en la vida, las acciones y las palabras de Jesús, sin duda, algunos entre la multitud de aquellos que pedían la crucifixión de Jesús sabían lo que estaban haciendo, como Judas Iscariote sabía que estaba vendiendo al Mesías, a un santo hombre de Dios. Salmo 69, 20, 28. Este grupo que se vea en este versículo bíblico, que se quitará los nombres del libro de la vida, al igual que se quitó el de Judas. Pero vamos a aquellos que estaban allí, aquellos que estaban entre la multitud, que por ignorancia quedaron atrapados en el momento. Vemos que la multitud, ese grupo, Jesús oró por misericordia. Jesús no oraría por perdón en vano. En verdad Jesús sabía, y Dios escuchó cada una de las oraciones de Jesús. Dios definitivamente escuchó la oración de Jesús y perdonará a los judíos cegados que no sabían lo que hacían cuando le dieron la espalda a su propio Salvador. El perdón de Dios es tan grande, perdona a los propios discípulos de Jesús que lo abandonaron en su mayor hora de prueba, la crucifixión, excepto Juan, que estuvo presente allí al pie de la cruz. Vamos a la segunda evidencia, que es la enseñanza de Romanos 11. El apóstol Pablo enseña, nos proporciona 4 verdades fundamentales con respecto a la ceguera de Israel. 1. Los israelíes están cegados, no están abandonados para siempre. Romanos 11, versículos del 1 al 11. Dios está salvando a los gentiles mientras Israel está cegado. Romanos 11, versículos del 11 al 15. Ceguera espiritual es temporal, no permanente. Romanos 11, versículos 23 al 26. La ceguera espiritual, como punto 4, se apoderó de una parte de Israel, no del remanente creyente. Romanos 11, versículo 25. Solo una parte de Israel estaba ciega,
la identidad de Cristo como el Mesías. No la vieron. Pablo llama a la parte que cree en Jesús como Cristo el remanente en Romanos 11:5. Dice, así también en este tiempo hay un remanente conforme a la elección de la gracia. El apóstol se pone a sí mismo como ejemplo de un judío que cree en Cristo en el versículo 1, llamándose a sí mismo un israelita de simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Un pequeño resto de judíos en los días de Pablo creían en Cristo como el Mesías, y todavía es posible que este remanente judío pueda ver o creer en Cristo hoy. Juan, versículo 11 al 42, Juan 19 al 26. A pesar de que la mayoría de los israelitas están cegados, Dios no los ha abandonado. Israel será salvo. 2 veces Pablo dice, Dios no lo quiera, que alejara a su pueblo y que tropezara y cayera completamente en la desgracia y cayera de la gracia de Dios. Pablo dice que los judíos se sienten provocados a celos al ver a los gentiles recibiendo salvación de Dios, que les fue enviada primero a Israel, que experimenta ceguera espiritual temporal. Romanos 11:23 dice, Israel eventualmente vencerá la incredulidad en Cristo y serán contagiados, porque Dios puede volver a injertarlos. Observe usted que Pablo nunca condena a los ciegos de Israel como la rama rota. La ceguera de Israel se desprende del árbol de Dios, lo que significa que no puede poseer la vida eterna de Dios, el bautismo del Espíritu Santo, mientras vivía en la tierra. Capítulo 6. Después de los últimos gentiles, cuando estos lleguen a ser salvos, la ceguera espiritual de Israel terminará y todo Israel será salvo. Apocalipsis 7:4 nos dice que los 144,000 judíos, basados en eso, en Romanos 11, versículos del 11 al 15, Dios está enfocándose en salvar, reconciliar a los gentiles. Mientras la mayoría de Israel está ciega, dentro de poco, antes de la crucifixión, en Lucas 21:24, Jesús predijo el deseo de Dios para salvar a los gentiles. Y caerán, dice aquí, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos de todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Dios está dando misericordia a los gentiles. Tienen la oportunidad de ser salvos después de que Israel tuvo casi 1500 años con salvación a través de la ley de Moisés. Solo Dios sabe cuánto tiempo los gentiles tendrán esta oportunidad de ser salvos. Los hombres que carecen de entendimiento, de inteligencia, constantemente tratan de adivinar y fallan en fechas en cuanto al regreso de Jesús a la tierra. Una vez cumplido este último día, Jesús está regresando para arrebatar a su esposa gentil y luego restaurarla libre de la ceguera, salvación de regreso a Israel. El presagio en la vida de José. La vida de José, hijo de Jacob, presagia la vida de Jesucristo y muestra cómo los judíos cegados pueden ser salvos en el juicio del trono blanco. A pesar de haber rechazado a Cristo durante su vida, la vida de José, antes en esclavitud, tipifica la primera venida de Jesús a la tierra. Romanos 11, versículos 11, Romanos 11, versículos 21-26. El presagio en la vida de José, hijo de Jacob, presagia la vida de Jesucristo y muestra cómo los judíos cegados pueden ser salvos en el juicio del trono blanco. A pesar, como dije ya, estoy repitiendo, rechazaron a Cristo durante su vida. Ahora, el misterio de esta ceguera espiritual de Israel nos muestra cómo Jacob amó especialmente a su hijo, José, como el Padre Celestial amó a Cristo. Dotado en las cosas espirituales, José compartió sueños proféticos con sus hermanos que lo despreciaban. Tenía dones espirituales como la predicación de Cristo, profetizar a Israel, e hizo que despreciaran sus palabras. Jacob envió a José para controlar a sus hermanos, pero lo vendieron a Egipto. Dios envió a Cristo a Israel, pero lo vendieron a Roma mientras estaban en Egipto.
Vea usted los tipos. Encarceló a José por una acusación falsa. Roma arrestó a Jesús por una falsa acusación. Mientras estaba en prisión, José ministró a dos prisioneros. Uno vivió y el otro murió. Mientras estaba en la cruz, Jesús colgado entre dos prisioneros, uno recibió la promesa de vida eterna y el otro se perdió. José fue resucitado, sacado de prisión y puesto al segundo mando del faraón. Jesús resucitó del sepulcro y ascendió a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Mientras era el segundo al mando, José se casó con la esposa egipcia o gentil. Jesús ahora ofrece la salvación a los gentiles y los salva y los constituye en su esposa espiritual. El Nuevo Testamento habla de la iglesia y si seguimos en las comparaciones, durante la hambruna, los hermanos de José fueron a Egipto a buscar comida, pero no sabían que la identidad de su hermano, pero él se mostró misericordioso con ellos. Este ejemplo demuestra que Jesús será misericordioso con sus ciegos hermanos de Israel. José finalmente se revela a sus hermanos, y explicó que Dios les permitió vender como esclavo para salvar vidas durante la hambruna. En forma tipográfica, a través de tipos, vemos cómo la crucificación de Jesús salvó a todas las personas, a los gentiles y judíos, durante la hambruna espiritual de las 7 edades de la iglesia. Así como José estableció a sus hermanos en Gosén, Jesús, al revelarse a los judíos durante el periodo de tribulación, les restablece a ellos en su tierra prometida, en Jerusalén, el juicio del trono blanco y de todas las naciones. Mateo 25, 31 al 46. Muestra cómo Cristo es misericordioso, concede vida eterna a los sorprendidos hacedores de buenas obras que aparentemente estaban cegados a su identidad durante sus vidas. Seguramente este grupo incluye a la nación de Israel como a todas las naciones que reunidas allí. El grupo bendito de los salvos no estaba consciente de la voluntad de Cristo, presencia que vive dentro de sus seguidores, los hermanos. En otras palabras, ellos estaban cegados al cuerpo de Cristo, su iglesia, su novia, pero los cristianos como Pablo no estamos ciegos a otros cristianos. Cuando, por ejemplo, les dieron comida, bebida, refugio, ropa, fueron cristianos que hicieron visitas a enfermos, a prisiones, visitas a cristianos, estaban ciegos al hecho de que en la realidad estaban ayudando. Vea usted cómo puede salvar a personas que están ciegas. Ahora, de acuerdo a esto, son salvos por sus buenas obras ante la iglesia de Dios. Así obtuvo misericordia en el juicio misericordioso de Jesús. Te recuerdo las palabras de Pedro en Hechos 10, 34, 35, como Dios acepta a todas las personas de todas las naciones que le temen y obran la justicia. Seguimos hablando acerca de este misterio, el misterio de la salvación de Israel. Amén. Que el Señor Jesucristo haya dado bendición a su palabra. Hasta la próxima, la recompensa de un profeta. Bendiciones para todos.